Bueno, muy bien. Muy buenos días, buenas tardes a todas y a todos los que están conectados a este webinar del proyecto Soluciencia Colombia. Mi nombre es Santiago Ortiz, voy a ser el moderador de este webinar. En primer lugar, quisiera agradecerle su presencia en este tercer webinar de nuestro proyecto y nuestra serie de Soluciencia Colombia, que está organizada por el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo. Como lo he explicado a lo largo de estos dos webinars que ya hemos pasado y este tercero, obviamente para también a los nuevos invitados que se nos unen a esta serie en este capítulo 3 o en este webinar número 3, el IRD es una institución pública francesa bajo la autoridad conjunta del Ministerio de Enseñanza Superior de Investigación e Innovación y del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores. Este se enfoca en 9 desafíos desarrollados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, trabajando en colaboración con socios en 50 países. Su investigación se basa en la ciencia de la sostenibilidad, una ciencia interdisciplinaria que involucra a diversos tipos de actores. En Colombia, donde está presente desde hace 45 años, pues investiga temas sobre agricultura sostenible, biodiversidad, riesgos naturales, salud, cambio climático y economía. Durante estos próximos meses que iniciamos desde febrero con el primer webinar, seguiremos abordando varias de estas temáticas claves a lo largo de la iniciativa Soluciencia Colombia con expertos en el área que compartirán sus conocimientos y experiencias. Los objetivos de Soluciencia Colombia son reforzar los proyectos co-construidos con nuestros socios colombianos en el ámbito de la sostenibilidad, consolidar nuestras relaciones con el planeta IRD en Colombia, es decir, todas las instituciones y los actores con quienes hemos trabajado, fomentar la aparición de nuevas colaboraciones y preparar la futura hoja científica del IRD en nuestro país. Soluciencia Colombia consiste en un ciclo de 6 webinares y podcast temáticos que empezaron en febrero y continuarán hasta julio. Estamos en el número 3, con un evento por mes. El primer webinar de la serie en febrero trató sobre los sistemas alimentarios sostenibles. Ya pueden encontrar el video en el canal de YouTube del IRD por si se lo perdieron. Cada webinar está concebido como un foro de reflexión e intercambio multiactor sobre los retos claves para la ciencia de la sostenibilidad en Colombia y las soluciones innovadoras para afrontarlos. Posteriormente, cada webinar será seguido por un podcast con invitados que comentarán los temas más destacados. Podrán encontrar los podcasts y los videos, el programa general con las fechas y las temáticas en la página web dedicada a Soluciencia Colombia. Compartiremos también noticias en nuestras redes sociales. No duden en seguirnos en Facebook e Instagram para estar al tanto. Les informamos que este webinar será grabado para ser publicado en el canal de YouTube del IRD. Hoy seguimos con otra temática clave: ciencia e innovación frente a los riesgos naturales para las ciudades sostenibles y comunidades resilientes. Esperamos que este tercer webinar, como los otros que hemos tenido en esta serie de Soluciencia Colombia, suscite muchas reflexiones y discusiones enriquecedoras. Al final de la charla se reservará un tiempo para ustedes, las personas del público, con sus preguntas y comentarios. Les invitamos a participar en este intercambio. Recuerden que tienen dos formas de participar en este webinar. La primera es anotar sus preguntas a lo largo del chat, en las cuales yo las recitaré para la persona que usted quiera que le conteste esa pregunta o en general para nuestros panelistas. Y la segunda forma es que usted tiene permitido alzar la mano y participar abriendo su micrófono. Para los dos modelos, reiteramos por favor que sus preguntas sean los más concretas posibles. Muy bien,
Colombia se encuentra en una zona sísmica y volcánica de alta actividad. Los recientes eventos nos recuerdan esa vulnerabilidad de muchas regiones del país. En particular, los sismos y las erupciones volcánicas, pues representan riesgos para las ciudades y comunidades. Hoy reflexionaremos sobre cómo reducir esos riesgos y fortalecer la resiliencia territorial. Con esta perspectiva, iniciamos con la presentación de nuestros tres panelistas. Jean-Mathieu Nusset, que es el director de investigación en el IRD de Francia, afiliado a los laboratorios GeoAzur de la Universidad Côte d'Azur y en el IPGP, la Universidad de Paris-Cité, especialista en geodesia y sismología. Él estudia los terremotos y las deformaciones tectónicas mediante GPS de alta precisión. Fue director del LMI, Sismos y Volcanes en los Andes del Norte. Actualmente impulsa proyectos que integran geociencias y políticas públicas para la gestión del riesgo. Yo, Mateo, muy buenas tardes, ¿cómo está? Pues podría comentarnos, además de este saludo, pues brevemente cómo se articula su trabajo con la geodesia y la sismología. Gracias, Santiago. Eh, Buenas tardes con todos. Sí, estos últimos años la tecnología de GPS que cada conoce porque es la forma de tener su ubicación con su teléfono móvil. Hay otra forma de usar las señales de los satélites para tener una precisión de unos milímetros y con estas se puede medir los movimientos de la corteza y ver toda la deformación que puede suceder antes, durante y después de los sismos y así tener una mejor conocimiento de las fallas activas. Eso se integra con con datos de sismología, de tectónica, para tener una mejor evaluación del potencial sísmico alrededor de las fallas. Y eso es mi tema de investigación, intentar integrar toda esta información para anticipar mejor el comportamiento de las fallas y de los sismos. Bueno, Mateo, muchísimas gracias por la explicación. Bienvenido a este webinar del proyecto Soluciencia Colombia. Muy bien. También con nosotros tenemos a la señora Lina Dorado González. Ella es ingeniera geóloga, magíster en gestión de riesgo y atención de emergencias del Instituto de Estudios Avanzados de Luis de Pavia, Italia, y magíster en desarrollo sustentable de la Universidad del Valle, con 20 años de experiencia progresiva trabajando intersectorialmente en los aspectos técnicos, logísticos y sociales con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres de Colombia. Ha trabajado en preparación para la respuesta y ejecución de la respuesta a desastres. Se destacan las crisis del volcán Galeras entre los años 2004 y 2010 en el departamento de Nariño. Coordinó la Estrategia Nacional de Comunicación de Riesgo, Volcán, Riesgo y Territorio del UNGRD y del SGC. O sí. Fue subdirectora para el conocimiento del riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres por 6 años y actualmente es la líder del equipo de gestión de riesgos de desastres de la Cruz Roja Colombiana. Lina, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Quería presentarnos, pues, brevemente a la Cruz Roja Colombiana. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Santiago, y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en este webinar, que resulta pues muy interesante. Bueno, la Cruz Roja Colombiana es una institución privada sin ánimo de lucro, es una organización por esencia humanitaria, tiene un mandato humanitario, tiene unos principios fundamentales, entre ellos quiero destacar la base de esta entidad es el voluntariado y ese es un principio fundamental. Esta organización viene de la base que es el trabajo voluntario, pero también tenemos unos principios como el de humanidad, como el tema
relacionado con la independencia, la neutralidad, que son, que nos hacen pues insertarnos fácilmente en cualquier sistema, en este caso en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres de Colombia, del cual hacemos parte en el marco de la Ley 1523 del 2012 y también en el subsistema de voluntariado que reconoce tres de primera respuesta que hacemos parte en Colombia, tres organismos, entre ellos pues la Cruz Roja Colombiana. Y bueno, el trabajo que nosotros hacemos desde el equipo de gestión de riesgo de desastres es apoyar. Somos un brazo auxiliar del Estado colombiano, del gobierno colombiano en todos sus niveles, nacional, departamental, municipal, pero también apoyamos a través de proyectos, trabajamos con las comunidades directamente, estamos en 31 departamentos en el país con todas nuestras seccionales, somos más de 20.000 voluntarios. Tenemos un órgano de gobierno, en este caso tenemos una presidenta nacional, que es la doctora Judith Carvajal de Álvarez, y también tenemos un director ejecutivo, y específicamente en lo relacionado a gestión de riesgo de desastres y otras áreas misionales, hacen parte de la Unidad de Desarrollo Social Humanitario de la Cruz Roja, donde trabajamos procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. Y recientemente estamos con un equipo de gestión de cambio climático. Ese es básicamente nuestro accionar desde la Cruz Roja. Estamos desde hace muchos años presentes en el país, 109 años, en los cuales fundamentalmente hemos estado en los momentos más críticos, como han sido los grandes desastres en el país, y estamos mucho antes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres que nace en Colombia en el año 1988. Entonces, como ustedes pueden ver, es más que una organización humanitaria y eso es lo más importante, aliviar el sufrimiento humano de los colombianos, en el caso de la Cruz Roja Colombiana, pero en el mundo, pues, eso es el accionar humanitario de la Cruz Roja Colombiana y de las medias lunas rojas que existen en todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias por la explicación, Lina. Bienvenida a este webinar. Vamos a tener una charla muy interesante con todos los enfoques. Y finalmente, pero no por último, contamos con la presencia de la señora Gloria Patricia Cortés, quien es vulcanóloga del Servicio Geológico Colombiano desde 1991 y labora en el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales de la Dirección de Geoamenazas. Es geóloga de la Universidad de Caldas, especialista en geografía, ordenamiento territorial y gestión del riesgo natural, con maestría en ciencias de la tierra de la misma universidad. Ha trabajado en los volcanes activos de Colombia, realizando actividades de monitoreo volcánico, vulcanología, física, evaluación de amenaza volcánica, con énfasis durante los últimos 15 años en gestión del riesgo volcánico y el desarrollo de estrategias institucionales y proyectos interinstitucionales nacionales e internacionales que buscan la apropiación social del conocimiento geocientífico en áreas de influencia de los volcanes del segmento norte de Colombia, entre los que destacan los volcanes Nevado del Ruiz y Cerro Machín. Ella fue coordinadora del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales entre los años 2010 a 2018 y entre 2021 a 2022. Es miembro fundador en el año 2010 de la ciudad de Manizales de la Asociación Latinoamericana de Vulcanología y miembro honorario de 2024 de esta misma. Pues cabe recordar que en mayo de 2024 la presidenta directora general del IRD, Valerie Verdier, y el director general del Servicio Geológico Colombiano, Julio Fierro Morales, firmaron un convenio marco entre las dos instituciones luego de casi 50 años de colaboraciones. Este convenio busca fortalecer la colaboración en temas prioritarios para ambas entidades: el cambio climático, la transición energética y las amenazas de origen geológico son las tres líneas de investigación clave que abordará el convenio en los próximos 5 años. Otra de las grandes apuestas será lograr que el conocimiento trascienda las fronteras en ambos países y aporte la solución de problemas regionales. Gloria,
Muy buenas tardes, bienvenida a este webinar del proyecto Soluciencia Colombia. Quisiera hacerle una pregunta muy breve. ¿Puedes explicarnos el papel del CGC en Colombia? Buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación. Sí, nuestro Servicio Geológico Colombiano también es una entidad centenaria, cumplirá 110 años el próximo año. Es una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía que tiene como misión generar y difundir conocimiento geocientífico y nuclear para entender el ciclo del agua, el cambio climático, las dinámicas geológicas, los recursos minerales energéticos, el patrimonio geológico y paleontológico, con el fin de contribuir al bienestar y el equilibrio eco y geosistémico en el territorio nacional. Es una entidad de las entrañas de Colombia. Tiene varias direcciones, entre ellas la de geoamenazas, en la cual tiene que ver con todos estos temas de fenómenos naturales que pueden ser amenazantes y poner en riesgo a la población colombiana. Y de manera específica, por el tema que compete un poco más, tenemos distribuidos en el país 3 observatorios vulcanológicos. Primero, más al norte, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán y el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Paz. Y es bueno aclarar que están establecidos, y por eso se dice de las ciudades donde están establecidos, pero cumplen y tienen un área de lo que hablábamos entre eso y los temas que trataremos, pues también tiene esta área de geoamenazas, pues también tiene un componente muy importante con el tema sismológico, tiene la red sismológica de monitoreo de estudio de movimientos en el mar. Bueno, Gloria, muchísimas gracias. Con las presentaciones hechas, damos inicio a este webinar y a esta sección que tenemos para ustedes de conversatorio. De hecho, Gloria, iniciamos con usted. Colombia es un país que está expuesto a diversos riesgos naturales y lo conocemos por su biodiversidad y por su, como que es un país muy diferentemente o variablemente geográfico. Es un país muy diverso. Sabemos que estamos expuestos a terremotos, a erupciones volcánicas, a deslizamientos de tierra, estamos expuestos a muchas cosas. Le pregunto, ¿cómo diría que ha evolucionado la percepción del riesgo en el país? Sí, obviamente, como tú lo refieres, es un país que tradicionalmente lo conocemos como biodiverso, pero si hablamos en términos de geo, es un país geodiverso, en los cuales, desde el punto de vista de fenómenos naturales que pueden convertirse en amenazas, poner en riesgo a la población, hemos visto cómo ha habido un avance en las últimas décadas en la percepción de esos riesgos impulsadas desde el principio, principalmente por algunas experiencias traumáticas, también pues el avance obviamente tecnológico que hemos tenido la oportunidad de ver, las políticas públicas que se han establecido para mejorar estos aspectos y con el tiempo también, que es la meta, una mayor participación ciudadana. Es bueno entender que esa percepción ha variado mucho desde una parte inicial que lo veíamos un poco de vista como que los fenómenos, la gente entendía que no había nada que hacer, que los fenómenos naturales eran inevitables. En ese momento pues había muy poca cultura preventiva, entonces casi que se veía con mucho temor y que algo ante lo cual no había que hacer. Para mí, digamos que eso predominaba mucho como en la década de los 60, 70 hasta 80, en general había muy poca cultura preventiva. 1985, con la erupción del 13 de noviembre del volcán Nevado del Ruiz, marcó un punto de quiebre. Sabemos que esa erupción, eh, con el desarrollo de una erupción geológicamente relativamente, digamos, pequeña en cuanto al volumen de emisión, pues generó y que genera unos lares, como lo conocen, la avalancha de Armero, el cual también ocurría en la zona occidental, en el departamento de Caldas, pues marca un referente de cómo un fenómeno que se llama natural
puede generar desastres y generar de manera especial estos lares catastróficos que pusieron en altísimo riesgo y afectaron del orden de 25.000 personas en Colombia. La verdad, pues como decíamos, fue un punto de quiebre donde además de ver que un fenómeno como una erupción generaba lares, eh, el origen principal no fue solo el fenómeno natural, sino un poquito la falta de preparación, de prevención y de planificación. Desde allí en adelante hemos visto cómo de manera el avance en la institucionalidad, él conoce que hay instituciones, hay un sistema de gestión de riesgo, que hay unas entidades que trabajan en la investigación y monitoreo, que sacan información, digamos, por redes, que dan, hay una percepción un poco ya más informada, pero aún sabemos que a pesar de los avances tecnológicos, hay una serie de brechas que cumplir muchos relacionados con realmente el tipo donde el lugar, la percepción dependiendo si es el lugar donde se esté, si está en lo rural, si se está en el campo, del acceso, digamos, a esa información. De manera muy general, pues sabemos que hay grandes retos, incluso la misma tecnología que apoya que las comunidades tengan más percepción a través de más información. También sabemos que definitivamente el papel de las redes sociales a veces que puede ser muy positivo en difundir esa información. También hay que atacar un poco ese reto de que no haya una sobrepercepción también del riesgo, como a veces ocurre con el volcán Nevado del Ruiz cuando está muy activo, pasa tal vez a un estado de alerta naranja y las personas asumen volcán Nevado del Ruiz, inactivo, erupción, igual desastre. Entonces, a veces hablamos de lo que llamamos el fantasma de Armero, entonces hay que tener un uso muy adecuado de esas redes sociales. Quisiera, pues, como viendo que definitivamente vamos en una línea de avance, también hacer la referencia que hay una percepción de acuerdo a los diferentes fenómenos. Hay fenómenos que ocurren del día al día, como por ejemplo las inundaciones, los movimientos en masa o deslizamientos, y otros que ocurren pasando décadas, en los cuales y que pueden ser como las erupciones volcánicas de poca frecuencia y un alto impacto. Entonces, con los primeros, la gente tiende a normalizarlos, son muy frecuentes, por ejemplo, los movimientos en masa, a creer que siempre van a ser de unas dimensiones pequeñas, modestas, entonces la gente asume el riesgo y cuando vienen deslizamientos más grandes, pues vemos las consecuencias. Lo mismo para inundaciones, incluso pues hay zonas del país que casi que se podrían ser comunidades anfibias que han tratado de adaptar sus sistemas de vida, de construcción al agua. Entonces ellos casi que se va normalizando ese tema. En cuanto a erupciones volcánicas, la percepción a veces tiende a olvidarse esas erupciones, a perderse esa memoria y por lo que no tenemos esas erupciones o sismos grandes todos los días. Entonces también la percepción depende poco de esa frecuencia de esos eventos y realmente es un trabajo un poco difícil para las ambas situaciones con las cuales tenemos que aprender a sortear. Muy bien, Gloria. Claro que sí, es que son aspectos diferentes que las propias poblaciones intentan como adaptarse. Bueno, Gloria, retomemos un poco del caso del Nevado del Ruiz, pues tras su erupción en 1985, que sabemos que causó una gran tragedia. Ya estuvimos hablando un poco de lo que se aprendió, pero en serio, ¿cuáles fueron como esas lecciones claves aprendidas y cómo han influido en estos aprendizajes de la percepción de riesgo, pues en políticas y pues obviamente en estrategias actuales sobre la gestión de riesgos volcánicos, que es como que, como usted lo estaba mencionando, que son algunos que se analizan o de pronto como que dejaron algunas lecciones, pero otros tienen unas percepciones. ¿Qué se puede decir de estas lecciones claves? Sí, bueno, a veces hablamos de lecciones aprendidas y ese sería el ideal, ¿cierto? Entonces, refirámonos como de manera general a lecciones dejadas y que realmente a partir de esas lecciones yo creo que se ha encaminado mucho el tema volcánico en el país, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista como de todo el sistema de gestión de riesgos. Definitivamente, una de las primeras lecciones que dejó era la importancia del estudio y monitoreo permanente de los volcanes activos.
de todos de los volcanes activos, no solo pues el Ruiz, sino todos los volcanes en Colombia, en ese estudio permanente. De allí, pues obviamente surgió el que se estableciera el que se llamó Observatorio Volcanológico de Colombia, que después con la reactivación del volcán Galeras dio lugar al establecimiento del segundo Observatorio Volcanológico en el país y después, sin que mediara una reactivación o crisis, como en el caso de Ruiz y Galeras, se creó el Observatorio Volcanológico y Sismológico de Popayán como una muestra realmente de prevención. Entonces, esa fue una lección y el país la ha asumido y de hecho ha sido inspiración para la creación de otros observatorios volcanológicos a nivel mundial. También quedó en evidencia la importancia de tener una institucionalidad en gestión de riesgos. En ese momento, y lastimosamente, una de las causas de ese desastre que fue complejo, no había una institucionalidad. Como no había observatorios, tampoco había una institucionalidad como la que tenemos en el momento, que desde el nivel nacional, regional, local, pudiera articularse para en una sola voz, con unos planes y preparaciones, pudiera decir, hay que evacuar y estas son las condiciones. Entonces, la Colombia también y se ha caracterizado por haber marcado una pauta importante después de varias situaciones de fenómeno de crisis y de fenómenos difíciles de manejar, como fue también el sismo de Popayán, este deslizamiento de Villatina, etcétera, cuenta ahora con una institucionalidad importante. Y aunque parezca lo mismo, voy a hacer referencias entre esas lecciones que ha dejado es la importancia de que las comunidades en riesgo conozcan su territorio. En este caso, por ejemplo, la importancia de que personas que habiten en zonas de amenaza de volcanes activos conozcan los contextos de su territorio, los tipos de fenómenos que los pueden afectar y más que eso, las medidas que tienen que poner para ponerse a salvo. De hecho, en Armero se esperaba agua, no el contexto o la avalancha, como se llama. Entonces, son esas de las cosas pues, que tenemos que cerciorarnos, que las personas conozcan ese contexto de su territorio, que también los avanzar, otra de las lecciones que dejaron la importancia de la educación y de la comunicación apropiada del riesgo, que se cuente con contenidos educativos pertinentes a la zona. O sea, no todas las zonas tienen los mismos fenómenos y no todas las personas están en todas las zonas de amenaza volcánica y cada una debe prepararse de acuerdo a donde se encuentre para un tipo especial. Esa es una gran meta, que le podamos llegar a las comunidades con información técnica importante, rigurosa, veraz, oportuna, pero que esa información sea, digamos, utilizada, que sea lo que llamamos apropiada por esas comunidades, romper esa brecha entre la ciencia, en este caso la vulcanología, con las comunidades en riesgo. Definitivamente, otra cosa que marcó y que va muy de la mano con el tema de la educación, la comunicación, es que haya un recuerdo, que se preserve en la memoria histórica de lo que ha pasado en un territorio. Entonces, la ciencia ha hecho, Colombia, digamos, ha avanzado en esa parte científica de una manera casi ascendente, digamos, durante los últimos, hablo de 40 años, en temas educativos para los años 90, aportes importantes, pero la evolución en esos aspectos aún no ha sido como se desea o como se requiere, que sea algo más sostenido, hablar en los territorios y llegar de manera a todos los públicos, tanto en las áreas urbanas como especialmente en las zonas rurales que están en riesgo. Entonces, básicamente son de estas lecciones. Hay que romper esa brecha entre la ciencia, la comunidad, y como lo hace el Servicio Geológico en conjunto también con otras instituciones, con otros proyectos, acercar la ciencia a las comunidades, que es lo que decimos, buscar la apropiación social del conocimiento de los científicos. Bueno, Gloria, muchas gracias por el concepto y por todas esas recomendaciones que nos dio y por todas esas enseñanzas que quedaron. Pues ya finalmente creo que eso es importante para que todos sepan qué fue el contexto y por qué se dio pues ahorita todos los estudios de gestión del riesgo. Muy bien.
John Matthew, a partir de los conocimientos científicos ya existentes en sismología, pues, ¿qué se sabe sobre los principales riesgos sísmicos en Colombia y pues cómo se distribuyen geográficamente? Sí, bueno, para empezar, creo hay que decir que Colombia es uno de los países con mayor actividad sísmica a la escala de la América Latina. Y lo que sabemos desde mucho tiempo es que esta actividad se debe a la interacción de tres placas tectónicas, que son la placa del Pacífico, que llamamos la placa Nazca, que se va debajo del continente suramericano. La segunda placa es la placa Caribe, al norte del país, en todo, en la zona de Caribe. Y la placa suramericana, que es un continente y que se está deformando. Y esas esas tres placas van a tener interacciones y van a generar zonas de sismicidad con características distintas entre las tres zonas. Si empezamos por la parte costera del país, el proceso que genera la amenaza principal es el facto que cuando la placa se va de baja, del continente suramericano, una parte del contacto entre las placas se queda bloqueada, le llamamos un acoplamiento fuerte, y eso va a generar esfuerzos que a un momento van a relajarse durante sismos, terremotos que pueden tener una magnitud importante. Y una consecuencia de este tipo de terremoto es que como el piso oceánico va a moverse, esta parte puede generar tsunami que añade una parte de riesgo para todas las zonas y toda la población costera. Entonces, eso es la primera zona que afecta a la zona de Nariño hasta Buenaventura y que está de cierta forma compartido con la parte norte de Ecuador y donde hubo un sismo importante en 2016, el sismo de Pedernales, y es algo parecido del sismo que sucedió en Tumaco en 1979 con magnitud 8.2 en Tumaco. Esa interacción entre las placas también van a generar una deformación lenta del continente, de la corteza en toda la zona andina. Y ahora sabemos, debido a las medidas de GPS, por ejemplo, que hay un bloque continental que se mueve con una tasa de velocidad bastante fuerte, alrededor de 1 centímetro por año, hacia el noreste con respecto a la placa estable, a la parte estable de la placa suramericana. Y este movimiento de un bloque que contiene una parte de Ecuador, la mayoría de la parte de Colombia y una parte de Venezuela, es un sistema de una falla muy grande, más que 2.000 kilómetros de longitud. Y esa zona va a generar fallas y esas fallas son rápidas. Y más que todo está en la parte este de la cordillera andina. Y al mismo tiempo que hay este movimiento, este bloque va a deformarse y generar fallas secundarias, así que la falla de Romeral, por ejemplo, u otras fallas en el norte del país. Es decir, que no solamente esta zona puede tener sismos fuertes, pero casi en todos los lugares del país hay la posibilidad de tener eh, los efectos de un sismo. Y la evaluación del potencial sísmico de esas fallas todavía sigue para mejorar para conocer mejor
en el futuro. La tercera parte es que cuando la placa se va debajo, hay zonas muy profundas que pueden generar una sismicidad, alta tasa de sismicidad, menos magnitud. Y es el nido sísmico de Bucaramanga que tiene este comportamiento. Entonces, no, por el momento no se espera un sismo fuerte, pero es una zona de alta actividad de sismicidad. Y hay zonas donde hay preguntas que se quedan abiertas. Es toda la parte al norte de saber si la placa Caribe se va debajo del continente suramericano y puede generar sismos fuertes. Y eso se necesita mucho más investigación en el futuro para tener una evaluación mejor. Ah, tal vez yo puedo decir unas palabras de cómo tenemos este conocimiento. Este conocimiento le tenemos debido a medidas que hay y redes de monitoreo. Y ahora Colombia tiene unas redes tan al nivel de una red de GPS permanente bueno, que se llama GeoRed, que está en el Servicio Geológico Colombiano. También hay redes de monitoreo permanente por la parte de la sismología. Todo eso debe integrarse para tener un mejoramiento del conocimiento que aumenta y que se afina, que reduce incertidumbres con el tiempo para conocer mejor las zonas y el potencial del tamaño de futuros sismos. Y eso es una pregunta bien difícil porque los movimientos que ocurren son de unos milímetros hasta un centímetro, unos centímetros por año. Y eso va a demorar décadas, siglos, así, este movimiento, hasta un momento donde la energía se relaja de una forma muy rápida y eso son los efectos de los sismos. Es un trabajo poco a poco de generar la información de los procesos que pueden generar los sismos fuertes. Tal vez una forma de conclusión es decir que Colombia es una zona tectónica bien compleja debido a estas placas, a un número grande de fallas y que ya hay que seguir con nuevos proyectos, nuevas redes de monitoreo para conocer mejor la evaluación del potencial sísmico a la escala del país. Bueno, muy bien, John Mateo, gracias por esa sectorización y estos elementos que hay que tener en cuenta con los movimientos de las placas. Lina, desde la perspectiva de la gestión de riesgo, ¿cómo se identifican y se priorizan los riesgos naturales? ¿Cómo influye la información científica en la toma de decisiones en políticas públicas? Bueno, muchas gracias de nuevo, Santiago. Con respecto a la pregunta, básicamente en Colombia se produce una información en escala nacional para las amenazas de origen geológico, fenómenos naturales, pero de origen geológico. El Servicio Geológico Colombiano provee esa información en escala nacional, es decir, tenemos el mapa de amenaza sísmica, tenemos información de los mapas de amenaza de los volcanes en las diferentes regiones del país. Y también tenemos los mapas en dos escalas del Servicio Geológico Colombiano, que es los mapas de amenaza por movimientos en masa. El IDEAN igualmente, que es el Instituto Meteorológico y de Estudios Ambientales, provee información relacionada con las inundaciones. Entonces, de primera instancia tenemos una información de las instituciones técnico-científicas que son oficialmente
reconocidas dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres que dan esa información. Algo muy importante es que estos dos institutos pues son científicos, el uno enfocado en el tema geológico y el otro en el hidrometeorológico, dan esa información necesaria para que se puedan estimar, para que se puedan priorizar los escenarios de riesgo en el país. Ahora bien, esta información no es suficiente porque solo es la información de los fenómenos. Para poder establecer escenarios de riesgo y para poder hacer análisis de riesgo, que es esa probabilidad de daños, esa probabilidad de pérdidas, el riesgo es una probabilidad de ocurrencia, pues se requiere esa amenaza, analizarla, cómo impacta en la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Y cuando hablamos de los elementos expuestos, pues se trata de nosotros, los seres humanos, las viviendas, las edificaciones, los sistemas de transporte, las vías, los cultivos, los medios de vida, etcétera. Y enfocados un poco en nuestro tema de hoy, es de esa resiliencia urbana en las ciudades, sí que tenemos exposición a muchos fenómenos de origen natural. Entonces, así se priorizan esta información en escala nacional, pero ya a nivel de los territorios ya deben existir unos estudios de mayor detalle que los establece generalmente los estudios de amenaza y vulnerabilidad de los planes, esquemas o planes básicos de ordenamiento territorial que permiten ya a nivel de una ciudad, a nivel de un municipio, tener esta información de manera más detallada. Para ser específicos, a nivel de la Cruz Roja, nosotros hacemos escenarios de riesgo para nuestros planes de contingencia por diferentes fenómenos y usamos la información técnico-científica de los institutos, en este caso del Servicio Geológico Colombiano y del IDEAN. Usamos la información que está en sus páginas web que nos permite a nosotros priorizar los escenarios de riesgo. Eh, mis antecesores lo dijeron muy bien, pues Colombia está expuesto a muchos fenómenos de origen natural, tanto geológicos, hidrometeorológicos, y la manera en que se priorizan los escenarios es qué tantos elementos expuestos hay. Entonces voy a poner un ejemplo en el tema sísmico, pues resulta muy importante el número de personas que están en las ciudades que están pues, en esta amenaza alta sísmica y eso hace que también sea un factor importante la exposición y esos elementos, cuántas personas, cuántas edificaciones en un cierto territorio están expuestos a un fenómeno amenazante y qué tan vulnerables son y esa información que es en últimas establecer los escenarios de riesgo permite priorizar en cuál debemos trabajar más, cuál es importante, por ejemplo, para el Caribe o para el Pacífico o para la zona andina en nuestro país. Entonces, en algunos casos se priorizan las inundaciones, en otros los movimientos en masa. Eh, la amenaza sísmica es muy importante para las ciudades de las ciudades capitales de la región andina, así como tsunami es muy importante en el Pacífico y los ciclones tropicales en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Entonces, básicamente es eso lo que hacemos las instituciones en escala nacional, pero como lo dije anteriormente, ya a nivel de departamento y de municipios son otras entidades en el territorio que producen esa información detallada. El IDEAN y el Servicio Geológico también han hecho estudios específicos, detallados de algunos municipios del país y están a disposición y también se usa esa información en los territorios de parte de estos dos institutos. Y a nivel ya de los planes de ordenamiento territorial, pues ya los municipios, los alcaldes tienen diferentes maneras de abordar y de priorizar. Está todos los instrumentos que establece la Ley 1523, que es la política de gestión de riesgo de desastres, que establece los planes municipales de gestión del riesgo, y ahí hay un capítulo muy importante de escenarios de riesgo. Está también las estrategias municipales y departamentales de respuesta a emergencias, también con un capítulo muy importante de los escenarios de riesgo. Y bueno, finalmente está la entidad coordinadora del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que es esta entidad, la ONGRD. También tiene información en escala nacional y está el Atlas de Riesgo revelando los desastres latentes que da una idea de esos índices de riesgo y de esa
probabilidad de pérdidas económicas en el territorio con una mirada nacional. Aquí muy importante el tema de las escalas. Una cosa es ver los escenarios de riesgo en escala nacional y otra cosa es ya empezarlos a ver en mayor detalle a nivel de un departamento, a nivel de un municipio o a nivel de una cuenca o ya a nivel de un volcán, y eso cambia los niveles de escala y de análisis de riesgo correspondiente. Bueno, Lina, muy bien. Pues ahorita ya eh, hablando un poco desde esa perspectiva y desde pues esa priorización de los riesgos, yo quiero preguntarle algo y es que cuáles son los principales retos para las autoridades como pues estas organizaciones humanitarias como la Cruz Roja a la hora de responder a los fenómenos naturales en Colombia. Bueno, los retos siempre están y bueno, en este momento una de las mayores dificultades, y bueno, algo lo mencionó Gloria, es que muchos de estos fenómenos requieren una mayor comprensión. Si yo no comprendo los fenómenos naturales, las inundaciones, los movimientos en masa, la actividad volcánica, la ocurrencia de sismos en el país, pues me queda muy difícil tomar decisiones, hacer planes, establecer escenarios de riesgo. Creo que uno de los retos más importantes es la apropiación social del conocimiento, es decir, cómo entendemos todos estos fenómenos. Tienen unos análisis científicos. Aquí me acompañan eh, dos científicos, como lo es Gloria y como lo es también Jean Mathieu. Entonces, a veces el lenguaje científico no es tan de fácil comprensión. Gloria conoce muy bien el tema de cómo términos de la actividad volcánica es muy difícil apropiarlos en las comunidades o se conocen con otro nombre. Entonces, ese es uno de los retos, cómo se apropia socialmente el conocimiento, pero ¿para qué? Pues para tomar decisiones, para elaborar los planes de evacuación, por ejemplo, en las comunidades. Entonces, ese es un gran reto, cómo se apropia socialmente el conocimiento, cómo se conjuga un diálogo entre científicos y entre el conocimiento de la comunidad, que también tiene sus saberes, que también reconoce su territorio. Entonces, a todo esto le estamos pues llamando apropiación social del conocimiento. Pero bueno, en ese proceso también hay que comunicarlo. ¿Y cómo se comunica? Entonces también hay que comunicarlo dependiendo del lenguaje, dependiendo la cultura, dependiendo las condiciones de cada territorio, y creo que ese es un gran reto porque a veces comunicamos el riesgo de manera genérica para todo el país y esto no está funcionando. Tiene que ser un lenguaje, una manera de comunicarlo en el Pacífico, otra manera en la Guajira, otra manera en el Amazonas, en las ciudades. Entonces, ese sigue siendo uno de los retos importantes porque hay mucho conocimiento, hay mucha información científica, pero bueno, ahora eso cómo llega de manera fácil a las comunidades, se apropia y se toman las respectivas decisiones. También se vienen unos retos muy importantes en materia de pues todo lo relacionado a la tecnología. Entonces, hoy en día, en la medida en que los escenarios están ya las modelaciones en 3D, el papel ya de la inteligencia artificial que empieza también a mostrar cosas que pueden ser muy positivas, pero también otras que no pueden ser tan positivas cuando los datos y la información no provienen pues de los institutos oficiales reconocidos en el país, pues pueden haber malinterpretaciones o modelaciones no correctas. Pero ese es un gran reto también, cómo esa innovación, cómo esa tecnología se empieza a incorporar y con unos escenarios entre mejores modelaciones, entre mejor comprensión, pues los protocolos y la respuesta, la preparación para la respuesta, los planes de evacuación, definir las rutas, definir las comunidades que están, quiénes están, realizar un censo. Eso va a ser mucho más fácil de elaborarlo. Y a la hora de dar respuesta con todas estas herramientas, pues que es un reto hoy poder reducir los tiempos de respuesta, poder estar muy rápidamente en un territorio afectado, pero sobre todo cómo se tiene más rápidamente una evaluación de daños
y un análisis de necesidades para poder optimizar los tiempos de respuesta y poder, ya una vez que se presentó la emergencia o que ya estamos en una situación de desastre, cómo poder reducir el mayor número de pérdida de vidas, que aún hay personas por rescatar, cómo se atienden las que resultaron lesionadas de manera más rápida, y allí están los retos de cómo optimizar esos tiempos de respuesta en la medida en que yo tenga unos escenarios de riesgo bastante comprendidos, no solo por las comunidades, sino también por los organismos, en este caso de primera respuesta, como lo es en el caso de la Cruz Roja, sus equipos de búsqueda y rescate eh, urbano, por ejemplo, o también nuestros equipos de agua, saneamiento e higiene o los equipos de salud, y que podamos llegar a los territorios de manera más rápida y comprendiendo muy bien ese entorno y lo que realmente se requiere en cada territorio. Por supuesto que la idea nunca es llegar al desastre, por supuesto que queremos todos y estamos trabajando en gestión de riesgo de desastres para reducir el impacto de estos fenómenos, para reducir el impacto económico sobre la vida de las personas, pero ya cuando toca asumir la respuesta, pues estos son los retos que se tienen en el país. También otro es la sostenibilidad, cómo permanecemos constantemente, cómo esto no tiene unas pausas o unos tiempos en el que termina un proyecto y allí llegó, sino que sigamos fortaleciéndonos a nivel de entidades, por ejemplo, como la Cruz Roja, que permanentemente estemos cualificados, actualizados en todo para poder dar lo mejor en una respuesta, pero por supuesto prepararnos para esa respuesta, pero también, también cómo fortalecemos las capacidades de las comunidades. Muy bien, Lina, muchísimas gracias. Obviamente, claro, todo el mundo se prepara para que no sea en estos casos fortuitos de riesgo y de pérdida, sino que sea para prevención, pero obviamente pueden pasar otras cosas y hay que estar preparados y más con las herramientas que se están analizando y con esos retos. Yo, Mateo, con respecto a los sismos, ¿qué áreas son más vulnerables y por qué? O sea, ¿existen diferencias significativas entre las zonas urbanas y rurales? O pues, ¿cómo afecta las características geológicas la actividad sísmica de Colombia a la infraestructura urbana y rural del país? Bueno, voy a responder muy rápidamente porque no es realmente mi tema de investigación, pero hay que ver que un sismo va a inducir daños through sus efectos. Entonces, sus efectos son las ondas. Las ondas sísmicas van a generar daños en vamos a tener una respuesta del suelo y los edificios sobre el suelo. Y es decir, que con esta respuesta la idea es que los efectos o la vulnerabilidad no es un efecto directo del sismo, sino que de la parte de cómo una ciudad está organizada o no. Entonces, los efectos de los sismos son varios, pero dependen más que todo de la calidad de los edificios, de la infraestructura y de la capacidad, creo, de la ciudad, de las ciudades para resistir, para tener edificios sismo resistentes y eso. Eh, por un lado, los daños se esperan de ser de mayor importancia en zonas pobladas y por otro lado, las zonas rurales, eso se ha visto en el caso del sismo de Marruecos, por ejemplo, los problemas de acceso, de la pobreza, de las casas informales, eso generan también una vulnerabilidad adicional frente a los efectos de los sismos. Entonces, creo que las zonas van a tener un nivel de vulnerabilidad que va a depender mucho de las condiciones del territorio
más que a veces que las características de los sismos directamente. Ok, John Matthew, gracias. Bueno, Gloria, Colombia tiene varios volcanes activos y pues desde su experiencia en el CGC, ¿cómo se están utilizando estas tecnologías emergentes para monitorear estos riesgos y pues reducir el impacto en las comunidades cercanas? Definitivamente, pues vamos, miramos hacia atrás por acá, lo que se ha avanzado en 2 años, pues es inmenso, es enorme. Definitivamente las tecnologías emergentes están jugando un papel ante y clave en la gestión de riesgo volcánico, ayudando a mejorar el pronóstico de erupciones. Tenemos la diferencia entre pronosticar y predecir. Predecir es imposible en estos momentos. La analogía no podemos decir el día y la hora de vencer un fenómeno volcánico, pero sí dar una idea general, que es lo que llamamos pronóstico. eh, Cómo prevenir y responder adecuadamente a esos fenómenos. De manera general, sabemos pues que dentro del Servicio Geológico Colombiano, dentro de Geominazas y sus observatorios, se están utilizando esas tecnologías emergentes. De manera general, incluso hace varios años, sí, saber que eran parte de esas tecnologías emergentes se empezaron a usar. Ejemplos, tema de la inteligencia artificial y el Big Data, donde han ayudado mucho como al análisis de grandes volúmenes de datos, de monitoreo parámetro, de datos, también tenemos que usar tipos de datos climáticos, tecnológicos. Y vamos a detallar un poquito más algunos de los proyectos específicos que se están trabajando más adelante. También el tema de los sensores remotos, pensar en tener datos en tiempo real, por ejemplo, de anomalías térmicas hace 40 años, pues no lo disponíamos, tener datos real o equipo real de emisiones de gases volcánicos, por ejemplo, el dióxido de azufre, que es muy indicador de actividad relacionada con el ascenso de mar, no se pensaba para tener medidas. Cuando se inició el monitoreo, para tener 2 medidas diarias, pues había que, y si queríamos tener 2 medidas, había que ir a hacer las zonas volcánicas con una práctica llamada COSPEC, medir de ida y de venida y contando con la suerte de encontrar la columna de gases y vapor. También tiene datos de informaciones de terreno por datos de información de sensores remotos o satélites, pues tampoco se vislumbran lo que ahora sí tenemos. Para medir informaciones de terreno había que ir con temas de la geodesia tradicional y levantamiento, digamos, de topográficos de alta precisión. Entonces, todos estos sensores remotos y te han ayudado muchísimo. Algo que se llama el Internet de las cosas y que no es más que tener redes de sensores conectados para monitorear diferentes variables o parámetros de la actividad volcánica, como la sismicidad. Hay diferentes tipos de sismos, los asociados a los fluidos, y el fluido por excelencia sería el magma, los sensores asociados a medir la deformación de terreno, lo hablamos anteriormente también, a medir los gases de origen volcánico, a medir la actividad superficial. Por ejemplo, poder hacer seguimiento con imágenes al emplazamiento de un domo volcánico, que es la estructura que se forma cuando el magma pasa en el fondo del cráter, en uno de sus flancos. Eh, También tener los sistemas de información geográfica. Para nosotros ha sido muy importante tener información muy organizada para hacer el mapeo de zonas de amenaza volcánica principalmente, en los cuales tenemos organizada mucha información con estos sistemas de información, que son muy útiles para poder después en un solo mapa mostrar las diferentes opciones, los diferentes fenómenos pueden ocurrir en una erupción futura en volcán catalogado como activo en Colombia. También muy de la mano con este tema que veíamos, pues está el modelado simulación de fenómenos volcánicos. Nosotros pues ahora se pueden hacer con parámetros específicos de entrada o con conocimiento importante de todas las variables de modelos de elevación del terreno. Pueden hacer simulaciones de fenómenos como flujos de caída, depósitos de caída, como
de simulaciones de caídas piroclásticas, de flujos, corrientes de densidad piroclástica, simulaciones de lavares o avalanchas, como lo conoce común de la comunidad. En términos pues la de simulaciones de proyectiles balísticos, material que es dado en trayectorias parabólicas en donde hay erupciones explosivas. Entonces, todo eso lo podemos hacer con las herramientas adecuadas y tecnología de punta. También está muy en moda, sabemos ya desde hace varios años, el uso de los drones, hacer seguimiento de actividad superficial eruptiva de manera un poco compleja en el de altura con prestadores para el uso de drones, también la cantidad de gas, pero pues que son una de las herramientas que en Colombia en el mundo se pueden usar. También el tema de realidad aumentada y virtual es bastante importante. Y allí uno, con lo que narramos ahora, también muy en boga como para ayudar a la parte de conocimiento técnico de la actividad volcánica y el tema de la evaluación de amenazas, lo que pudiera ocurrir en el futuro. Pero aquí hacer un poquito referencia a que también se hace más de estas estrategias para apoyar la apropiación social del conocimiento geocientífico. Y me traía aquí, recordaba el tema de la realidad aumentada y virtual, en la cual es el servicio geológico ha funcionado en los diferentes espacios de compartir con las comunidades en riesgo mediante algunos marcadores de realidad aumentados, como son marcadores donde por medio de la aplicación y el marcador, la gente en las comunidades, los niños jóvenes pueden trasladar como hacia una zona de volcán, ver de qué se trata un tipo de fenómeno y ver en ese momento videos reales de diferentes fenómenos, por ejemplo, pues, de lava, que la gente piensa que es el fenómeno más peligroso y a veces, pues, viendo lo que se ve en el video, la gente saca sus conclusiones que es un fenómeno en los cuales las personas pueden ganar en velocidad y ponerse a salvo, sabiendo, pues, que por todas las trayectorias de los flujos de lava todo sería destruido. También ver la diferencia con lo que es un flujo o piroclástico, por ejemplo, llamados más técnicamente como corrientes de densidad piroclástica, ver la velocidad, toda la zona que puede afectar, lo mismo que hacer la comparación con los videos de los lares y también de proyectiles balísticos y sacar sus propias conclusiones. También tenemos aplicaciones del mapa de amenazas volcánicas es en realidad aumentada y también de la ubicación de los volcanes colombianos. También se ha manejado el tema de viaje de la inmersión en realidad virtual en la zona volcánica en Colombia. Como les había comentado, de manera, esto es mucho de lo que hacemos, todas las herramientas que usamos en la misionalidad en los diferentes proyectos dentro del área de geoamenazas y específicamente en los observatorios para manejarlo, para el conocimiento de los volcanes activos. Pero quiero referir un poco a lo que un grupo de compañeros nacional está manejando en cuanto a tecnologías de la informática y la inteligencia artificial. Una de las cosas es que se está buscando automatizar procesos que tradicionalmente se hacían de manera manual, como la clasificación de señales sísmicas para conocer qué orígenes y asociados a fluidos, asociado a fracturamiento de roca. También como además de esa clasificación, la localización de esos sismos. Tradicionalmente pues se había hecho manual. Entonces esas dos cosas, esa automatización se hacen como ellos lo manejan ya muy bien porque hay un grupo específicamente dedicado a esto, es usando lo que ellos llaman eh, el, ese aprendizaje automático, el machine learning, y el profundo como el deep learning. También están trabajando para realizar como el envío de alertas automáticas a través de WhatsApp o Telegram cuando se cumplen ciertos criterios o se superan diferentes umbrales en los parámetros que se están monitoreando en cada observatorio. Por ejemplo, si se supera el umbral de energía o de magnitud de los eventos sísmicos, o también si se supera en un determinado tiempo, periodo de tiempo, el conteo de cierto tipo de eventos que puede ser importante para el diagnóstico de la actualidad. Ellos también están trabajando en una cosa que se llama los entrenamientos de modelos de lenguaje, LLM, en los cuales, como un estilo ChatGPT, con la información reciente de los volcanes, con toda la información que se ha acumulado,
para que sean consultados por los vulcanólogos, los que están a cargo del monitoreo tiempo real sobre la actividad reciente del volcán y generar toda la información en resúmenes de tablas, gráficas, que ayuden de manera más ágil a la interpretación de la actividad volcánica. También tienen otra actividad como más retadora y es como un gran desafío. Es un proyecto, consiste en lo que llaman ellos en sistemas de agentes inteligentes dedicados a aspectos específicos que tengan la capacidad de estar atentos ante errores o el cumplimiento de ciertos criterios para reaccionar y solucionar por reportar dichos eventos. Entonces, de manera de entrenamiento también tan importante de que pueda esta tecnología apoyar, porque sabemos que en procesos, crisis volcánicas, eh, son procesos muy exigentes que demandan una dedicación muy importante de tiempo y no hay número muy grande de personas en los cuales, digamos, toda esta automatización juiciosa puede ayudar a ganar tiempo, a dar, como digamos en esta última parte, a dar errores que tal vez de pronto que el ojo humano o la percepción humana lo puedan llevar a que se presente. Muy bien, Gloria, muchísimas gracias por la explicación. Eh, Listo, Lina, sintéticamente y en pocas palabras, pues ¿qué políticas públicas innovadoras están implementando para fortalecer la resiliencia de las comunidades ante estos fenómenos y de qué manera la Cruz Roja ha integrado la innovación tecnológica y social en sus operaciones en respuesta? Bueno, básicamente pues a nivel de la política nacional de gestión de riesgo de desastres que tiene unos principios, pues establece que este sistema nacional de gestión de riesgo es comunitario, su base es la comunidad. Entonces, más allá pues la principal política en este momento a nivel de público, pues es el Plan Nacional de Desarrollo que le da un énfasis muy importante a las bases comunitarias, a trabajar con las comunidades. Ya hablando puntualmente de lo que nosotros como Cruz Roja Colombiana hemos venido haciendo en materia de fortalecer la resiliencia comunitaria, pues nosotros hacemos parte de la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja y esta Federación Internacional promueve en todas las Cruces Rojas del mundo la hoja de ruta de la resiliencia. Esta hoja de ruta de la resiliencia, pues es una guía que nos permite a nosotros en los proyectos, en todos los proyectos que hacemos como Cruz Roja, implementamos actividades que orientan a las comunidades, pues a su exposición a amenazas, a vulnerabilidades, etcétera y identificamos con ellos esas vulnerabilidades. También hemos venido trabajando en el análisis de vulnerabilidades y capacidades ampliado, que permite pues fortalecer, apoyar a las comunidades en adquirir esa resiliencia de la que tanto hablamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos directamente en los proyectos que hace la Cruz Roja colombiana en todo el territorio nacional, pero en este momento también estamos trabajando en alianza con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres en, digamos, hacer presentar esta metodología, ponerla a disposición del sistema para que las lecciones aprendidas de lo que ya hemos realizado en el territorio le puedan servir a la política de gestión de riesgo y desastres del país. Estamos convencidos que definitivamente fortalecer la resiliencia comunitaria pues va a reducir ese impacto a los desastres. Es una tarea continua y que esa resiliencia no solo debe estar enfocada en temas relacionados a los fenómenos de origen natural, socionatural o los antrópicos no intencionales, sino que también este sea un tema de empoderamiento de las comunidades, de mejor comprensión, de mejor relacionamiento con las autoridades, que también ejerzan esos liderazgos y puedan realmente adoptar esas medidas en favor de la resiliencia. Eso es básicamente lo que buscamos, que las comunidades conozcan sus riesgos, que también esta resiliencia pues sea inclusiva, sea eh, cohesiva, que también genere oportunidades económicas y digamos que se conecte con los actores locales. No podemos trabajar solo con las comunidades y esto no conectado con el municipio, con los consejos municipales de gestión del riesgo, con las autoridades ambientales, con los institutos científicos. Eso es básicamente. La otra parte era lo relacionado al tema de innovación, ¿cierto?
Bueno, yo creo que uno de los temas más grandes que se vienen ahora en materia de innovación es los sistemas de alerta temprana comunitarios. Y aunque estos sistemas de alerta temprana comunitarios están pensados en que sean los más sencillos posibles, que sean de muy fácil comprensión, de muy fácil manejo por parte de las comunidades, pues sí tienen ese reto de incorporar la parte de innovación. Hoy en día tenemos la telefonía celular, tenemos comunicación satelital. Tenemos muchas maneras hoy de transmitir rápidamente un mensaje que le permita a las comunidades tomar decisiones rápido, a las autoridades. Entonces yo creo que ese es un gran reto y nosotros pues estamos avanzando, rápidamente en incorporar estos retos de innovación y tecnología en la implementación de nuestros proyectos. Pero creo que hacia allá hay que dar el paso de conjugar todos estos avances tecnológicos, drones, inteligencia artificial, en el marco de los sistemas de alerta comunitaria, solo como por dar un ejemplo muy breve. Bueno, Lina, muchísimas gracias. Se queda claro que también de todas maneras la sociedad y las intervenciones tecnológicas van avanzando en función del tiempo. Bueno, John Matthew, rápidamente, pues en su opinión, ¿cuáles son los avances más significativos en la ciencia sísmica que podrían mejorar o ya han mejorado la preparación y la resiliencia de las comunidades frente a los terremotos? ¿Y cómo puede la IA o la innovación tecnológica como los sistemas de alerta temprana ayudar a reducir estos riesgos? Y así, creo que hay varios niveles que podemos hablar. Primero, esos últimos años creo que hubo avances científicos clave en términos del conocimiento de los sismos. Y hay algo que se ha descubierto en zonas de subducción que se llama sismos lentos. Y eso es decir que una parte de las fallas no tiene solamente un movimiento sísmico durante los sismos, pero pueden deslizarse durante periodos de días hasta semanas, meses, sin generar sismos. Y eso nos da como un marco un poco diferente para entender el comportamiento de las fallas. Y lo que no sabemos ahora es en qué término que esos pequeños movimientos lentos pueden tener una relación con sismos en el futuro. Y eso es un tema de investigación, pero por lo menos hubo como un cambio del marco de pensamiento del comportamiento de las fallas y eso abre varios caminos de investigación para el futuro. El segundo tema, pero ya fue mencionado por Lina y Gloria, es todo que son las tecnologías emergentes. Ah, y no voy a describir todo eso. Hay los sensores de bajo costo, nueva tecnología que permiten tener sismómetros con fibra ópticas y tener esta información en tiempo real, pero la consecuencia general en términos de tal vez de los riesgos o la implicación es nuevas posibilidades de tener alerta temprana. Y eso es un tema de investigación tan al nivel de la metodología, pero creo que en términos de la innovación, lo que debemos promover en el futuro es tener una integración mejor entre los desarrollos científicos, sobre todo los sistemas de alerta temprana, y tal vez ir en la dirección de ver cómo eso puede generar la alerta temprana comunitaria que Lina estaba mencionando, pero de entender la alerta temprana no solamente del punto de vista de la señal sísmica, pero de toda la cadena de información desde generar la alerta, transmitir la información y para que esta información
sea simple y puede ser apropiada por las comunidades y incluida en un sistema eficiente de respuesta por la parte de las políticas públicas de los actores de las ciudades, de los territorios. Eso es una parte. En el mismo tema hay un aporte muy importante de la inteligencia artificial, que tiene varias ramas, pero hubo proyectos de investigación por ejemplo, de un colega de Pablo Lara en el Perú, en el laboratorio en Chevazieu, que pudo, usando solo unos segundos de la señal, generar una evaluación de la ubicación y la magnitud de los sismos. Y eso es un avance en términos de poder generar el tipo de alerta. Y en el futuro creo que toda esta parte no hemos investigado todas las posibilidades de esta nueva tecnología. Claramente, otra innovación que hay que incluir y desarrollar es toda la información que se puede extraer de las redes sociales. Y hay que ver que una foto después de un sismo ya da información sobre los daños y eso debe ayudar bastante para definir cuáles son las zonas más afectadas, por ejemplo, el nivel de daños, la superficie. Y eso hay que, de cierta forma, hacer una combinación con las medidas, con los modelos que vamos a tener para anticipar mejor todos los efectos y poder orientar los esfuerzos de ayuda a las poblaciones. Y eso creo que es importante tan al nivel científico, pero también para anticipar mejor todos los escenarios de sismos. Por ejemplo, hasta ahora hacemos un cruzamiento entre los efectos de los sismos, tal vez, y la densidad de población. Pero con las redes sociales, lo que podemos tener son mapas dinámicas de la densidad de población hora por hora o casi minutos por minutos. Y eso da un montón de información sobre los flujos, sobre los modos de vida de los habitantes de una ciudad y creo que extraer una información para anticipar mejor todo lo que podría ser la gestión de crisis, para entender mejor cómo funciona el territorio, no solamente al nivel de donde hay zonas más pobladas, pero en términos de flujo y flujo casi en tiempo real, eso debe abrir nuevas perspectivas de investigación y de conocer mejor los efectos potenciales de un sismo, por ejemplo. Y, y estamos tal vez a un punto donde la tecnología avanza bastante rápidamente. Eso creo que la innovación que debemos a tener es de ver cómo la parte de conocimiento científico de la tecnología no debe avanzar solamente, pero de la tener más integrada en un punto de vista de cómo podemos cambiar, cómo podemos aumentar la confianza social, las relaciones entre las instituciones, las comunidades, los científicos y el desarrollo práctico
de esas nuevas metodologías y eso me parece súper importante especialmente para todo que el tema de alerta tempranas. Bueno, yo, Matthew, muchísimas gracias por la explicación tan larga, tan compleja, tan concisa que nos ayudó a entender de cómo algunos efectos de los que nos ha contado Lina y Gloria pueden reflejarse en otras ediciones y en otras investigaciones como lo contó. Bueno, muy bien. Gloria, ¿cuál cree que es el papel de la cooperación internacional en la construcción de comunidades más resilientes y sostenibles frente a los riesgos naturales? No sé si Bueno, tenga algún ejemplo con el CGC y el IRD. claro que sí. Bueno, es un papel clave y es crucial y debemos entender que esa cooperación internacional pues no debe reemplazar en ningún momento, como a veces se puede malinterpretar, los esfuerzos locales o regionales de país, sino que los debe fortalecer, complementar y acelerar. O sea, en ese proceso de construir capacidades, reducir desigualdades y fomentar una visión de desarrollo sostenible basada en la prevención, la equidad y la preparación comunitaria. Tenemos en Colombia, tenemos que agradecer mucho y celebramos pues todo el trabajo que se está haciendo para celebrar este convenio marco con el IRD. Y también resaltar, pues ahorita los detallaremos un poco los aspectos grandes que se está haciendo como ejemplo, o no, hagámoslo de una vez, pero sin dejar de reforzar en qué aspectos es muy importante la cooperación internacional, que como les decía, no debe ser internalismo, entonces que, digamos, las instituciones o el gobierno nacional dicen, no, que venga esta institución y haga lo que misionalmente se debe hacer en el país, pero como digo, entran a reforzar. Entre el ejemplo con el IRD, es un convenio que tiene varios enfoques, donde de manera importante, pues voy a resaltar los relacionados un poco con el tema, o a enumerar varios, y resaltar los que tienen que ver con el tema que estamos teniendo el día de hoy, como una línea importante de amenaza sísmica y volcánica, también de la interrelación que se ha hablado como de los sismos y la deformación. Hay un tema muy novedoso como es la geología médica y riesgos geoquímicos, también el tema tan en boga del cambio climático, también el de la geotermia, también tan esperanzador ante este tema del no uso de combustibles fósiles, tema del hidrógeno blanco, y también de manera muy importante el tema de intercambios de cooperación entre los dos países y del apoyo para la realización de maestrías y doctorados en temas que en el país, a pesar de todo el avance que se ha dado, seguimos teniendo, digamos, un déficit de personas con maestría y doctorado en estos temas especiales como tal vez la vulcanología y los sismos de manera especial. Eh, Resaltar que, bueno, y estar contentos por esto que se ha estado desde hace varios años, se ha realizado y se quiere realizar y fortalecer con el IRD. Resaltar también que justo la cooperación internacional ha jugado un papel muy importante para el crecimiento, hablo específicamente de la vulcanología en Colombia desde hace 40 años. Resaltar también en un país donde la vulcanología formal, digamos, y el monitoreo y el estudio sistemático de volcanes empezó a raíz de la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Antes se hacía un trabajo de cartografía regional, pero no teníamos ni monitoreo ni generación de evaluación de amenaza volcánica. Resaltar, por ejemplo, un trabajo cuando ocurrió la erupción, vino todo el mundo apoyó, pero resaltar también porque es justo agradecer también un gran apoyo a muchas entidades e instituciones que han apoyado este crecimiento en la vulcanología y ahí tenemos que hacer un justo reconocimiento al Servicio Geológico de Estados Unidos a través de su grupo VIDAD, con el apoyo que ha tenido de USAID, recalcar también muy importante el apoyo de JICA, que nos han formado. Como el país no tenía formación formal, perdón la redundancia, en vulcanología, pues por una serie de cursos o de proyectos sostenidos por 40 años nos ha ayudado a fortalecer ese aspecto. La cooperación internacional pues ayuda en muchos aspectos como es esa transferencia de conocimiento y tecnología. De hecho, Colombia ya lo ha hecho
y lo hizo con uno de nuestros, un equipo como embajador de Colombia en de Colombia en Chile, con uno de los pioneros en la sismología volcánica en el país. Y dos colombianos, Carlos Eduardo Cardona y Luis Enrique Franco, que apoyaron inicialmente a Chile y después fueron nuestros embajadores para llevar mucho de esa información y ese aprendizaje de Colombia a otras latitudes, digamos, aquí en Latinoamérica. Esa transferencia de conocimiento y tecnología, esa experiencia, esas buenas prácticas, compartir esas herramientas digitales, todo eso que hablamos de esas tecnologías emergentes para la gestión de riesgo es clave. Obviamente, esa parte del financiamiento y apoyo técnico con recursos económicos para mejorar infraestructura, todos los estudios de evaluación de riesgos, simulaciones, toda esa parte contribuyen también a un fortalecimiento institucional. Y algo muy importante que también lo queremos y que se siga fortaleciendo es esa participación comunitaria y con un enfoque local, donde podamos compartir mucho sobre esas metodologías para empoderar a las comunidades en riesgo, integrando sus saberes y fomentar la cultura del riesgo. Ya hemos tenido ejemplos importantes también con el Reino Unido, el proyecto Estriba, fortaleciendo la resiliencia en zonas volcánicas, que nos mostró un norte de cómo debemos involucrar también a las comunidades para hacerlas partícipes, protagonistas en estos temas de gestión de riesgo. Y también en Colombia hemos tenido ejemplos muy importantes y la cooperación internacional. Allí también es muy importante cuando, cuando se tiene un enfoque regional también y multilateral para espacios de cooperación, por ejemplo, entre diferentes países que comparten algunas amenazas. Por ejemplo, en Colombia se destaca mucho el trabajo frente a la actividad de hace más de 10 años de los volcanes Chiles y Cerro Negro, la necesidad de trabajar y cooperar con entidades que apoyen y las instituciones en los dos países como Colombia y Ecuador, con el fin de fomentar pues el intercambio de datos, de información, de tener una respuesta coordinada y con una visión pues que no sea solo tan local de un solo país, o sea una visión más regional frente a esas amenazas que los convocan. Entonces, definitivamente, creo que en gestión de riesgo hay dos operaciones muy importantes como son sumar y multiplicar en lugar de dividir o restar, y obviamente con el esfuerzo, un esfuerzo potenciado de las capacidades que tenga un país, una región, pues debemos tener esa cooperación donde se haga un buen negocio, un gana-gana, donde Colombia también puede aportar, digamos, con su experiencia en gestión de riesgos, como lo ha hecho con la experiencia del Nevado del Ruiz, ha aportado a otros países para que se trabaje anticipadamente, para que se conozcan eh, esas lecciones que hablábamos al principio y que no se deben, y como lo decían también pioneros nuestros que nos han marcado un camino y un norte en esto de la gestión del riesgo volcánico y la apropiación, que no queremos que pase ni en Colombia ni en ningún país del mundo. Entonces también tenemos que aportar con esa experiencia y obviamente tratar de que, pues, que no se repita aquí en nuestro país. Muy bien, Gloria, muchísimas gracias por todo el contexto que nos ha dado. Eh, Aquí se termina este conversatorio que quisimos hacer con John, con Lina y con Gloria. Ahorita vamos a pasar rápidamente a la sección de preguntas porque el tiempo, como siempre, nunca es suficiente. Hemos aprendido muchas cosas de nuestros panelistas, así que vamos a pasar rápidamente a la sección de preguntas. Esta vez por falta de tiempo solamente se leerán las que están en el chat. A todos, pues muchísimas gracias por su participación. Estas preguntas parece que no tienen a una persona objetiva, entonces el que quiera hablar, pues por favor, prende su micrófono y repito que por favor las respuestas sean sintéticas y lo más concisas posibles. La primera pregunta es de Luis Nervio y dice lo siguiente. Se plantea actualmente que los escenarios de políticas planetarias y muy especialmente en los financieros, la brecha entre la inversión entre términos de mitigación frente a la inversión en términos de adaptación. Les pregunto, ¿creen ustedes que esos mismos actores plantean la resiliencia como un concepto o acciones encaminadas a disminuir la vulnerabilidad social o como una suma de acciones para aumentar la adaptación?
todo esto en términos climáticos? ¿Alguno quisiera contestar? Tampoco compleja. ¿Podrías repetirla? Vemos cómo, porque no está como tan... Parece que es una pregunta compleja. Sí, definitivamente pues no es como de mucho de la pertinencia, Sí, pero Es la es podemos una hacer. pregunta larga, pero pues, o sea, no sé si para corto tiempo quizás, básicamente allí lo que es, pues creo que la apuesta de todos los países en este momento es fortalecer esa resiliencia comunitaria. Fortalecer la resiliencia comunitaria, todos le apuntamos también a reducir la vulnerabilidad social, pero no siempre es la primera apuesta, es decir, en términos de una vulnerabilidad socioeconómica, pues se requiere el fortalecimiento de medios de vida, de oportunidades, etcétera, de que haya unos desarrollos importantes en materia de infraestructura, que por ejemplo en la vulnerabilidad física, en el tema sísmico, se realice reforzamiento estructural, pero que cuando hablemos de adaptación a cambio climático, esto también vaya en la vía de reducir la vulnerabilidad y la amenaza, por ejemplo, en el caso de las inundaciones. Y pues estas apuestas grandes pues requieren grandes inversiones, sin duda sí, pero no necesariamente, digamos, no necesariamente fortalecer la resiliencia comunitaria establece esos escenarios financieros como lo plantea pues la persona que pregunta, creo que es el señor Luis Nevio. Frente a esa, la brecha de inversión sigue existiendo en los países, es decir, hoy, y más hoy estamos en un panorama mundial bastante difícil en el tema humanitario. Se ha reducido el tema de la inversión, no solo en Colombia, sino en muchos países. Venimos en unos contextos humanitarios difíciles, salimos de una pandemia, donde todos los recursos humanitarios y que estaban destinados para reducir esas brechas se enfocaron en la atención y en la respuesta a una pandemia. Salimos de la pandemia y entramos en un contexto mundial que fue es la guerra actual de Ucrania y Rusia, y eso también ha llevado también a muchos recursos, a que se movilicen estos recursos hacia esa guerra, y estamos en el actual también conflicto de Palestina, de la Franja de Gaza, que es Palestina e Israel. Entonces, sin duda, el panorama humanitario está bastante complejo, sin tocar otros temas de multiafectación como la migración, pues sin duda en este momento uno de los ejes que se ve más afectado es el cambio climático. El cambio climático en este momento los países están reduciendo sus inversiones, pues por el contexto mundial que todos sabemos. El país más aportante ha reducido sus recursos de cooperación en Colombia y en el mundo, y uno de los ejes fundamentales pues era el cambio climático que traía consigo la adaptación, y sin duda si esto pensado en mediano y largo plazo se implementara con recursos suficientes, pues sin duda lograríamos reducir esas brechas. Por ahora nos resta seguir trabajando en la resiliencia comunitaria, que no necesariamente está enfocado a reducir esa vulnerabilidad social y económica, pero sí está enfocada a proteger la vida como eje central, lo humano, y también para permitir que las comunidades sean más empoderadas y puedan hacer parte de la gestión del riesgo de desastres y tomar decisiones informadas, que es lo más importante. Entonces, sin duda es una pregunta muy difícil, creo que casi que es otro webinar hablar, porque entran unas variables bastante complejas, y quizás acá un experto en economía, pues sería bastante importante para enriquecer esa discusión. Espero haber dado algo de respuesta a la pregunta. Lina, muchísimas gracias por responder. Sigue la pregunta de Ani Merlo Moreno, que dice, en el caso de fenómenos que no son solo ambientales, sino que responden a acciones humanas, ejemplo, las inundaciones y avalanchas por deforestación, cambios de uso del suelo, etcétera, ¿qué recomendaciones o puntos críticos se deben tener en cuenta para prevenir estos eventos a escala urbana? Definitivamente aplica para fenómenos naturales, sociales, antrópicos. Definitivamente es el conocimiento, la educación sobre el contexto del territorio, y en ese tema de inundación
inundaciones, deslizamientos, también es muy importante llamar a esa conciencia también ambiental, porque hay muchos que son, pues digamos, todo este tema de deforestación como factores que pueden ser contribuyentes como a largo plazo, pero de un momento a otro, pues pueden haber otros como el cambio climático, aumento en las lluvias, temporadas, la niña, por ejemplo, que pueden detonar ya el desarrollo de temas de deslizamientos, como decíamos al principio, que no necesariamente sean pequeños. Ya en Colombia hemos vivido deslizamientos grandes, importantes, que pueden casi que poner en jaque unas regiones de nuestro territorio, lo mismo que el tema pues, de inundaciones. Bueno, muy bien, muchas gracias, Gloria. ¿Alguno más quisiera complementar? Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo gestionar el riesgo en comunidades vulnerables cuando no se tiene presupuesto? Sí, definitivamente es muy complejo, pero porque para muchas cosas y el uso de estas tecnologías emergentes o para estar en contacto con las comunidades, pues lo mejor también sería tratar de por lo menos tener grupos pilotos o estar haciendo presencia en territorio y es complicado. Pero, por ejemplo, hemos tenido como ejemplo algunos proyectos que tienen una fecha de inicio, unos que terminan, pero hemos logrado, por ejemplo, tener un poquito de sostener los equipos utilizando herramientas, por ejemplo, el WhatsApp, de WhatsApp. Ahí hemos trabajado con grupos comunitarios de primera respuesta, por ejemplo, en un proyecto que se llamó Volcán Nevado del Ruiz, digamos, auspiciado por USAID, a través de Cruz Roja Americana y Cruz Roja Colombiana. Roja Colombiana también con el apoyo en las regiones con la Cruz Roja seccional Tolima y Caldas, donde se hizo un trabajo, les decía, para fortalecer, digamos, también las capacidades de la gente que comunidades en riesgo. Hemos quedado, por ejemplo, con grupos de WhatsApp en los cuales hacemos presencia y, digamos, semanalmente tratamos de interactuamos de manera básica. Lo ideal podría ser interactuar de una manera todavía más participativa, pero enviamos, digamos, la información importante sobre las incidencias y la actualidad de actividad volcánica. Hablo por este caso en los volcanes del segmento norte, específicamente relacionados con el volcán Nevado del Ruiz y también el volcán Cerro Machín, donde les enviamos los boletines, donde hemos tenido la oportunidad de hacer encuestas de qué información quieren, cómo entienden los boletines, donde ellos también utilizan esos grupos para informarse sobre, por ejemplo, ensayos de los sistemas de alerta temprana, digamos, sonoros. Entonces, hay que buscar también esas estrategias de cómo mantener el contacto con la comunidad y lo que les contaba era un ejemplo de ellos, pero pues es un reto porque muchas veces las comunidades no demandan, lo ideal es que demanden mucho conocimiento, pero a veces las comunidades quieren cosas y en este caso es donde tal vez a los cuerpos de socorro les toca un poquito más complejo, que quieren que sea o con dotaciones o con insumos que puedan utilizar en un momento de una crisis. Nosotros como Servicio Geológico insistimos que nosotros, nuestra misionalidad es de generar un conocimiento que queremos compartirlo de manera oportuna y veraz. Y obviamente formalmente hacemos en nuestra página web, enviamos también a unas listas de distribución de correos la información técnica sobre boletines de los volcanes en estado de alerta amarilla, en este caso para el norte, en los volcanes de Nevado del Ruiz y Cerro Machín, y también pues la difusión también en páginas, la libertad de acceder a toda la información sobre mapas de amenaza volcánica en sus versiones oficiales. Bueno, muy bien, Gloria, muchísimas gracias. Esta pregunta la hacen para Lina Parallena, a ver quién puede contestar, y dice, ¿cuáles serían los frutos de la articulación gobierno y gobiernos locales para la resiliencia y sostenibilidad en las ciudades? La articulación, pues en el marco pues, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ya está establecido cómo están los consejos municipales, departamentales de gestión de riesgo de desastres, todas las ciudades están con apuestas grandes en la resiliencia urbana. Nosotros ya tenemos el país está inscrito en las ciudades resilientes y ya hay varias de nuestras ciudades que están trabajando, pero todo eso es de la mano de ese sistema a nivel territorial, donde se articula, pues, por supuesto,
con las comunidades. Ahí el reto es cómo trabajan de la mano juntos el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y el SISCLIMA en todos sus niveles para mejorar y para optimizar la articulación. Las mismas entidades de los dos sistemas están en los territorios y es cómo se articulan los temas climáticos de la mano de la gestión de riesgo de desastres. Esa sería como la respuesta, pero sin duda en todo lo que hemos planteado a nivel comunitario tiene que ir ligado y de la mano de esa conformación de los consejos territoriales de gestión de riesgo de desastres. De lo contrario, no pueden haber cosas aisladas en el sistema, por eso es un sistema público, privado y comunitario. Y yo solamente quisiera agregar que el tema aquí no debe ser un tema de presupuestos, ¿no? Yo creo que es un tema de responsabilidad y es uno de los principios de la Ley 1523 de 2012. Todos somos responsables de la gestión de riesgo de desastres. Antiguamente era el Estado, la institución, los institutos, las CAR, las alcaldías, pero hoy todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad. Desconocer la ley no exime de desconocerla y para eso yo no requiero recursos. Y entonces ahí está mi responsabilidad como ciudadano urbano, rural. Yo debo también ser responsable, corresponsable con las autoridades y con este sistema para gestionar los riesgos. Entonces eso es algo muy importante. Creo que esto es muy importante decirlo, lo decimos nosotros en nuestros proyectos con las comunidades, es que no llegan las instituciones a suplir la responsabilidad de una comunidad. Tenemos que ser todos corresponsables y esta palabra es muy difícil a veces de hacerla realidad, pero es la única manera de que funcione la gestión de riesgo de desastres porque aquí todos somos habitantes de un territorio y somos responsables de conocer dónde vivimos, qué riesgos y a los cuales estamos expuestos y cómo los gestionamos. Más allá si hay un presupuesto, más allá si hay proyectos, más allá del deber y la misionalidad de las instituciones, hay un tema que es de nosotros como ciudadanos. Y allí complementaría todo lo que muy bien expresa Lina, y es el papel de la educación. O sea, que empiece, que estos temas no sean solo en unos proyectos, que es exclusivos de unos proyectos de cooperación, que desde los temas de los contenidos educativos, de todo el tema que se articule con el Ministerio de Educación Nacional, donde el tema de gestión de riesgo, el tema de nuestro planeta, de estos riesgos asociados, sea tratado en aulas de clase desde, desde un preescolar, básica primaria, básica secundaria, las universidades, porque definitivamente creo que estamos muy atrás en el conocimiento de nuestro territorio, de nuestro planeta y los fenómenos que nos pueden poner en aprietos en algún momento. Entonces, sabemos que esto se ha dicho mucho, ¿cierto? De los temas, sabemos que hay propuestas, iniciativas, pero yo creo que hace falta que esté de una manera más contundente y que desde los niños aprendamos lo básico sobre el conocimiento de nuestro territorio y a medida que se permita enfatizar en ciertos fenómenos que puedan ser más típicos, por ejemplo, si es en la zona andina o en las zonas costeras. Entonces sí creo que también algo importante es que este tema sea tratado y esté a la orden del día en primera línea en los temas educativos. Bueno, Lina, Gloria, quienes contestaron, muchísimas gracias. También a John Matthew. Gracias al público por habernos dado estas preguntas para nuestros panelistas. Vamos a dar cierre a este querido webinar, al número 3 de la serie Soluciones Colombia, con una pregunta para los tres. No sé si quiera John Matthew iniciar. Y es, en materia de investigación, ¿qué se necesita hoy en Colombia, teniendo en cuenta los aportes de lo que hablamos hoy, tras este conversatorio y pues con el intercambio? ¿Cuáles serían esos temas de investigación que sean necesarios desarrollar o profundizar en el futuro? Bueno, voy a seguir sobre el tema de los sismos. Ah, yo, de mi punto de vista, una zona específica que se podría estudiar realmente es el sur del país y conjunto con el norte de Ecuador, porque hay que recalcar que los sismos no conocen las fronteras Durante y que realmente eh, es una zona
que está compartida entre ambos países y que tiene un sentido tan al nivel de la amenaza que al nivel económico, político y de los problemas sociales. Entonces, si vemos del punto de vista de los sismos, hay los sismos en la costa y seguramente hubo un sismo bien fuerte al inicio del siglo XX, que fue casi desde Buenaventura hasta Manta en el Ecuador. Y hubo una secuencia de sismo y seguramente si esta secuencia continúa, es posible que el próximo sea alrededor de Tumaco o Esmeraldas. Al mismo tiempo hay la zona de falla al nivel de la parte este de la cordillera y es una zona también donde la actividad de volcanes como chiles son compartidas entre ambos países. Al nivel económico es algo súper importante porque hay los dos, me faltan la palabra, pero el tubo que lleva el petróleo desde la parte de Amazonia a los puertos de Tumaco y Esmeraldas. Entonces, es decir que para ambos países es muy importante de asegurar la continuidad de esta exportación. Y al mismo tiempo es una zona donde tal vez la presencia del Estado y su capacidad de actuar en términos de la reducción de los riesgos es más difícil por el tema de la seguridad. Y eso, los sismos no se preocupen de conocer el estado de una zona. Hay que anticipar el mejor que se puede todas las situaciones donde esos sismos pueden suceder en el futuro. Y creo que eso sería un tema de investigación donde podríamos en el futuro integrar tan las redes de monitoreo y de la investigación sobre los procesos, fortalecer la colaboración con los compañeros del Ecuador, el intercambio de datos, de expertise y también ver lo que se puede hacer y desarrollar para una zona que es bien compleja, pero donde hay una necesidad bien fuerte. Y tal vez en términos de conclusión, yo quería volver sobre el tema de la cooperación. Creo que nuestra idea en el IRD también es capacitar la próxima generación de investigadores. Y esta nueva generación de investigadores tal vez no va a ser solamente sismólogos o, o de ciencias humanas, pero algo mucho más integrado sobre todas las dimensiones, todos los puntos de vista que son necesarios para tener mejor soluciones, mejor acciones para la reducción de los riesgos en el futuro. Y es un camino que hemos empezado esos últimos años. Muy bien, Sean Mateo, gracias. No sé si Lina y Gloria quieran complementar. Bueno, obviamente desde el punto de vista del Servicio Geológico Colombiano, ya hemos referido los temas importantes que tenemos en convenio con el IRD. Hay temas muy importantes desde geoamenazas, adicional al tema volcánico como tal, desde el punto de vista sísmico. Incluso hay unos retos del monitoreo de movimientos en masa adicional a los temas en sentido estricto de relacionados con los volcanes, como profundizar en investigaciones detalladas de temas que para cada volcán tiene, digamos, su propio comportamiento y sus propios retos, todo ese tema para fortalecer el monitoreo, toda la investigación como tal, el tema de evaluación de amenaza,
también de riesgo, ya incursionar un poco más en temas de riesgo para que pueda ser aplicado a ordenamiento territorial y a la toma de decisiones. Pero yo insisto, y con esto pues quiero como un poco finalizar de manera especial investigaciones desde las ciencias sociales que aporten a ese trabajo comunitario y a disminuir esa brecha entre la ciencia y la sociedad, porque definitivamente no queremos que se repita lo ocurrido hace 40 años desde el punto de vista, y hablamos mucho de los 40 años, porque este año se van a conmemorar los 40 años de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, y es donde sí o sí queremos que las comunidades, sin ser volcanólogos, sismólogos o geólogos en general, pues conozcan sus territorios, las incertidumbres que también hay y las limitaciones en ese monitoreo volcánico, la imposibilidad de decir, de predecir con exactitud el día y la hora, que hace, nos decían que hace 40 años no se los dijeron, pero ahora tampoco lo podemos decir de manera especial. Eh, tenemos que sepan definitivamente qué medidas deben tomar cuando un volcán nuevamente nos ponga a prueba en una futura erupción, que recordemos que pasarán muchas horas donde no podrán, tal vez estarán solos y no podrán tener un auxilio inmediato. Entonces, definitivamente, como decía Lina, en ese criterio de corresponsabilidad, tenemos que sí o sí conocer nuestro territorio y qué acciones básicas podemos tomar para ponernos a salvo, si es un proceso de una evacuación. Pues el tema es que sí nos toca tratar de sensibilizar o tocar las fibras de las comunidades, porque a veces dicen de aquí no me sacan y de aquí no me voy, y queda como ese tema de responsabilidad que tradicionalmente las comunidades se nos asignan a las autoridades. Entonces, definitivamente, la ciencia per se no salva vidas. Entonces, tenemos que hacer esfuerzos para que todo esto tan maravilloso como es la ciencia, ponerlo a prueba con simulacros y que la gente esté lo mejor preparada que pueda ser. Eso es un reto gigante, es un sueño casi, alguna utopía, pero a eso tenemos que apuntarles a trabajar de manera como sistema y con la cooperación internacional de manera muy coordinada para que, digamos, la gestión de riesgo sea exitosa. Yo solo agregaría solo un tema y muy puntual, es desde Cruz Roja, con toda la experiencia de resiliencia comunitaria, le estamos apostando y proponiendo al país realizar estudios de investigación en percepción del riesgo. No tenemos estudios de percepción del riesgo en Colombia y sin línea base no podemos entender por qué en un lugar consideran las inundaciones su máximo, su mayor riesgo, en otras comunidades no. No estamos considerando los saberes ancestrales, los saberes indígenas, los saberes de las comunidades afro, etcétera. Entonces yo creo que Colombia tiene que, los próximos años, tanto en el desarrollo científico como en el desarrollo de las ciencias sociales, de comunicación y de educación, tener una línea base frente a la percepción del riesgo por diferente fenómeno y por diferente comunidad en diferentes regiones del país. Entonces creo que hay un campo muy grande para investigar que sin duda le aportará mucho a la gestión de riesgo de desastres. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a Gloria, a Lina, a John Matthew. Finalizamos este tercer webinar del proyecto Soluciencia Colombia, agradeciéndoles por haber sido parte, por haber sido panelistas en este proyecto. También, obviamente, le extendemos nuestro agradecimiento a las personas que estuvieron atentas, a los participantes de este webinar, a quienes preguntaron, a quienes escucharon ampliamente pues esta conversación. Como se mencionó, este webinar va a estar disponible en nuestro canal de YouTube para que puedan revisarlo en cualquier momento y no se pierdan de estas valiosas lecciones que nos han dejado nuestros panelistas. Les invitamos a seguirnos en nuestras páginas, en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, que estarán apareciendo en el chat, pues para estar al tanto de los próximos webinares del ciclo de Soluciencia Colombia. Contamos con una página web dedicada al proyecto donde podrán encontrar poco a poco todos los replays de los webinars y de los podcasts que estamos haciendo en el proyecto y el programa temático. Gloria, Lina, John Matthew, nuevamente mil gracias por haber participado en este webinar del proyecto de Soluciencia Colombia y hasta una nueva próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.